intérico. Estas son todas las capas de la retina. Todo esto está en toda la retina. La composición de conos y bastones, es diferente en cada zona de la retina, y eso lo vamos a ver después. Pero de esta lámina es importante que se fijen esto, que tanto las células bipolares como las ganglionales, o sea, estas bipolares y ganglionales, dan lugar a la formación del nervio óptico. Entonces habíamos hablado que teníamos conos y teníamos bastones. Los bastones, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, trabajan en la oscuridad. En la oscuridad se activan y ante la luz se inhibe. La luz intensa que pasa por las pupilas, atraviesa el cristalino y llega a la retina, hace que estos bastones se hiperpolaricen. Si se acuerdan de la curva de potencial de acción, tiene una despolarización, una repolarización y algunos de ellos una hiperpolarización, ¿no? La luz hace que los bastones hagan una hiperpolarización y se inhiban, no actúen cuando hay demasiada luz. En cambio, en la oscuridad se activa y a través de ello vemos a través de toda una escala de grises, no solamente vemos blanco y negro, sino toda una escala de grises que permite que en la oscuridad podemos distinguir las formas. Los conos, por el contrario, sí se activan con la luz brillante y son sensibles al color y a las formas, ¿no? Como ya les había dicho, la distribución de los conos y bastones es muy variable. En la fovea, que es esta zona de aquí, esta zona, la fovea, allí hay mayor cantidad de conos. Es por eso que cuando cerramos así los ojos para ver mejor, cuando tenemos problemas de visión, queremos ver mejor, cerramos es porque para que la imagen a través de los rayos que pasan, los rayos luminosos que pasan por nuestra pupila, vayan directamente a esta foa, porque a esta fovea, porque allí donde hay mayor cantidad de conos, la imagen se va a formar imagen gris. Como pueden apreciar acá, hay más de 130 millones de fotorreceptores en toda la retina. Y también, como pueden ver ahí, los bastones son en mucho mayor cantidad que los conos. Vuelvo a repetir, los conos están más concentrados en el lado de la fovea. Cada célula fotorreceptora, sea cono o sea bastón, posee un segmento externo y un interno. En ellos hay componentes, hay discos que se van a ir deteriorando, que se van a tener que ser reemplazados. La sinapsis de la célula fotorreceptora con las células bipolares, que habíamos visto hasta la tercera capa, y con las células horizontales. Las células horizontales tienen esa disposición, por eso se les llama horizontales, porque sus conexiones son con estos fotorreceptores en esa forma horizontal. No penetran, no avanzan, van siempre en forma horizontal. Esto es lo que ya les había hablado de la hiperpolarización de los bastones. Antes se decía que los conos no se renuevan. Actualmente se ha descubierto que sí se renuevan, pero su renovación es tan lenta, tan larga, que son tan pocas veces las que se renueva, que es como si no se renovara. En cambio, los bastones sí. Los bastones pueden sobrevivir hasta 15 días y son fagocitados y renovados constantemente con el resto del epitelio pigmentario de la retina. Aquí vamos desglosando las capas. Aquí tenemos las neuronas bipolares, que vuelvo a repetir, acá están conos y bastones, acá está la conexión de los conos y bastones con las células bipolares.
la importancia es que a través de las células amacrinas, como dice acá, los bastones pueden hacer sinapsis. A su vez, con 10 a 15 bastones o a 30 bastones, cada neurona puede hacer por eso. O sea, si tenemos un cono o un bastón, este cono o bastón puede ser inervado con varias células, tanto bipolares como ganglionares. Y a su vez, cada célula bipolar va a poder inervar a varios receptores, sean conos o sean bastones. Y acá tenemos las células horizontales, que como les había dicho, sus conexiones son horizontales hacia cada uno de estos receptores, tanto de los conos como los bastones. Y su principal función es inhibición con las células bipolares. Mientras las células bipolares van activando, ellas van desactivando por otro lado. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos una visión por un estímulo luminoso, está acá todo bien iluminado, y nosotros enfocamos a un determinado lugar, pues ese lugar va a ser el foco excitatorio de mi retina. Y todo lo que está en el lado, alrededor, mi retina lo va a inhibir. De tal forma que a pesar de que yo tengo un campo visual amplio, mi cerebro siempre va a estar conectado con aquello en lo que yo me estoy enfocando, no con todo. Para proteger precisamente la vida de estos fotorreceptores. Las células amacrinas, que no tienen axones, que se encuentran aquí, entre las bipolares y las células ganglionares están las amacrinas, están en contacto, como bien dice ahí, entre esas dos, con las células bipolares y las ganglionares, y hay una gran cantidad de este tipo de neuronas que tienen diferente morfología, pero lo característico de estas células amacrinas son los transmisores que vienen aquí, que específicamente no se tiene muy bien dilucidado qué es lo que hace, cómo es que activa o desactiva estos neurotransmisores, pero se ha descubierto que son la acetilcolina, la dopamina y la serotonina. Y algunos estudios hacen pensar que nos sirve para una visión de contraste, como que una visión HD, una mejor visión de los colores y las formas que estamos viendo. Aquí tenemos ya las células ganglionares, vuelvo a repetir, tanto las ganglionares como las bipolares son las que forman el nervio óptico. Entonces vamos a leer ahí, las ganglionares reciben contacto con las neuronas bipolares y el centro del campo de recepción está dado por la conexión directa de la célula ganglionar y su fotorreceptor. En cambio, la recepción periférica son las confecciones de fotorreceptores adyacentes a través de las células horizontales. Recordar que hay las células horizontales que están un poco más superior y las células ganglionares que están un poco más distantes de la retina. Un punto de luz, esto es lo que ya les acabo de explicar hace un momento, excita la célula ganglionar O, mientras que el anillo de luz circundante, o sea, alrededor de lo que yo estoy enfocando, va a inhibir, ¿no? Y ahí tenemos las células ganglionares off. O sea, hay una especie de switch de encendido y apagado en todas las áreas de mi retina para poder enfocar aquello que puntualmente quiero visualizar con mayor nitidez. Y si hablamos de los conos y hablamos que es para la visión de color, entonces tenemos que profundizar en tres tipos de colores. Para la visión de color rojo, para la visión de color verde y para la visión de color azul. Rojo, verde y azul. Entonces tenemos los conos L, que son sensibles al rojo, y el L tiene de la palabra en inglés large, porque tiene una frecuencia de luz más larga, prolongada. Los conos M, que son sensibles al verde, detectan una luz media, y los S, sensibles
Para recordar que la visión en blanco y negro que está por los bastones también tiene sus estímulos ganglionales, por decirlo ganglionales, on-off, ¿no? Y solo están activos en lugares muy oscuros para ver a través de una graduación de grises, ¿no? Gris más claro, un poco mediano, etcétera, más oscuro, en fin, toda una gama de grises. Y aquí es lo que les explicaba, la producción electrotónica que se da en los fotorreceptores. Vuelvo a repetir, los fotorreceptores no funcionan con potencial de acción como lo hemos estado estudiando con las otras células, entrada de sodio, salida de potasio, en fin, no. Su conducción es electrotónica, o sea, por flujo directo de corriente eléctrica que permite una conducción escalonada y que está relacionado con la intensidad de la iluminación. Y esto también es importante. Nosotros, o cada cono, va a recibir una determinada absorción de un color. Por ejemplo, si estoy con el cono de color rojo, voy a percibir el rojo inhibiendo con células que están alineadas o a su alrededor, inhibiendo y absorbiendo los otros colores para que yo pueda ver el color rojo. Entonces tiene toda una gama de on y off para poder determinar cada color. Y eso también es interesante, que los conos se activan rápidamente, se presenta la luz, se activa inmediatamente, yo veo todos los colores, mientras que, como habíamos explicado en la clase anterior, los bastones demoran en actuar. Si yo entro a un ambiente oscuro, antes de entrar al ambiente, mis bastones están desactivados por la luz y para que se activen toman su tiempo. Una vez que pasa el tiempo, empiezo a notar las formas y luego veo con claridad en los tonos de grises. Dígame. Entonces, ¿el daltonismo se debe a un mal funcionamiento de los conos necesariamente o es también por otros factores? Sí, específicamente el daltonismo, que hay varios tipos de daltonismo, el daltonismo solamente tiene que ver con la distinción entre el rojo y el verde, mucho menos el azul, y hay el daltonismo por los subcolores. Por ejemplo, personas que pueden ver muy bien el azul, el verde, el rojo, pero por ahí una tonalidad medio gris, entre medio gris y medio azul, lo van a ver diferente. Lo van a ver rosado, o el que es gris lo van a ver medio azul, ¿no? Y esos son subtipos de daltonismo. Y sí, es en el tema del on-off. Por el on-off, no sé, yo les dije que tiene que activarse el cono de color rojo e inactivarse el resto, ¿no? No se inactiva. Entonces hace una mezcla de colores incorrecta. Los conos, o sea, sí. No me llegué a entender qué son o cómo es que funcionan. Los conos, cada cono hay de diferentes, 3 tipos, que dependiendo de la longitud de la luz se pueden activar. Los conos, vamos a volver a ponerlo. Los primeros son los conos rojos, ahí está, que son sensibles a esa frecuencia de luz, una frecuencia de luz más larga. Eso quiere decir que si yo tengo una luz media, no voy a activar mis conos, ¿no? Con la luz media voy a activar el cono verde, con la larga el rojo y con la corta el azul. También habíamos dicho la cantidad de azul que tenemos, muy poquito. Y ahí va el ejemplo que les he dicho. Y a veces los subtipos de daltonismo tienen problemas por esta disminución en el azul que tiene esta saturación. Y la mezcla de colores se da por esta mezcla entre las ondas, porque no solamente tenemos esos 3 tipos de ondas, tenemos ondas intermedias que van a hacer que actúen unos y otros, y ese balance es toda la gama de colores que nosotros conocemos. Entonces pasamos a los campos visuales. Nosotros tenemos que la luz ingresa por la pupila y va a la retina y forma la imagen en el fondo de la retina.
Pero el fondo de la retina es amplio. Entonces, comienza donde termina la inserción del cristalino, todo atrás, hacia arriba, hacia abajo, todo eso es la retina. Dependiendo cómo incide la luz, cómo entra el rayo de luz, es una línea recta. El rayo no entra y se da una curva, no, es recta. Va a estimular un lado u otro lado de la retina, derecha, izquierda, arriba, y se va a formar la imagen. Ya habíamos visto en una clase anterior que la imagen se forma al revés en la retina. Luego eso va por las vías oftálmicas hacia la corteza cerebral occipital y endereza la forma. Y ya la podemos ver como realmente es, ¿no? Entonces los axones de las células ganglionares pasan formando el nervio óptico junto con las bipolares, terminan el grupo geniculado del tálamo y van las vías visuales hasta producir los campos visuales, que, vuelvo a repetir, se forman en la región occipital y luego regresan como respuesta a la retina. Y eso es importante. Si la luz, vamos a hablar de mi ojo derecho, me ingresa de allá para acá, ¿hacia dónde está yendo? Está yendo hacia mi retina temporal. ¿Pero qué estoy viendo? Si la luz está viniendo de allá, ¿por qué no estoy de allá? Entonces, con la temporal, la retina temporal, agarro mi cabeza porque esa es la parte temporal, la retina se me lo. Con la retina del lado temporal voy a ver el lado nasal. ¿De acuerdo? Y con la retina nasal voy a ver el lado temporal, porque el rayo está entrando así, hacia mi retina nasal y el lado temporal. ¿Sí? Esos son los campos visuales, por eso que ustedes ven acá, con estas cuadrículas, viendo que todo es en sentido contrario. Acá está la corteza de la parte occipital, estas son las vías, acá está el nervio óptico, los ojos, toda la retina, cómo está inervada y cómo se va a ver después. Si ustedes pueden ver, este es el lado temporal, ¿en dónde se ve? Todo está en contraposición. De temporal hacia nasal, de arriba a abajo, y va formándose los campos visuales. Vamos a verlo mejor en esta siguiente lámina, para que no se me enreden. Tenemos la corteza visual aquí, la occipital, ¿no? Derecha, izquierda. De ambos van las vías, pueden ver acá, espero que se pueda ver bien. Está en azul y acá está en rojo. De este lado derecho occipital estamos viendo que hay vías que van de frente. ¿A dónde? Al lado temporal del ojo. ¿Y qué ve el lado temporal del ojo? Y el lado nasal. ¿De acuerdo? Pero de este lado también hay vías que se defusan en el diafragma óptico, este es el diafragma óptico, y van a dónde? A la retina nasal. ¿Y qué ve la retina nasal? El lado temporal. ¿Cierto? Esas son las vías y lo mismo ocurre en el otro lado. Entonces, por eso al comienzo de la clase casi les decía que son tan extensas las vías de la visión que van desde la corteza hasta los ojos, atraviesan tanto, que tienen muchos lugares donde una lesión las puede alterar. Puedo tener un tumor aquí, puedo tener un tumor aquí, puedo tener un tumor aquí en el nervio óptico. Entonces, depende de dónde esté el tumor, o la hipoxia, o la necrosis, o un hematoma, un trauma, lo que fuera, voy a tener una alteración visual. Aquí tenemos una imagen que les va a facilitar la comprensión. Esta es la parte occipital, ahí tenemos las vías, tenemos una lesión, la primera lesión aquí en el nervio óptico. Como ustedes pueden ver, está detrás, el nervio óptico del lado izquierdo se está alterando, con ese ojo no voy a ver nada. Está seccionado prácticamente todo el nervio óptico de este ojo. Pero el ojo contralateral no tuvo nada que ver y ve perfectamente. Entonces viene el paciente diciéndome no puedo ver con mi ojo izquierdo. ¿De acuerdo? Si la lesión es aquí en el miasma,
quiasma óptico, entonces ya tengo que pensar que ahí hay fibras que van a un ojo y que van al otro ojo también. Entonces allí voy a tener, como está la figura B, quiasma, ya la práctica en su casa haciendo las figuras, la figura de la anterior, les va a salir esta imagen. Ese paciente con una lesión en el quiasma óptico, que generalmente es un tumor de la hipófisis, va a decir, de pronto es una persona mayor y la hija o el hijo va a traerlo a la consulta diciéndole: mi papá últimamente se tropieza con todo. ¿Por qué se tropieza con todo? Porque solo ve esta parte, no ve la parte nasal. Y entonces camina y no ve esto que está acá, está tropezando con todo, ¿no? Entonces, y así, una lesión aquí, en esta vía óptica que ya salió de la corteza occipital, me va a producir esta lesión, porque recuerden que el vías que va al lado, aquí está, esta vía va al lado nasal, afectando el lado temporal, como dice la figura C, esta vía va al lado temporal, afectando el nasal. Y así pueden jugar con todas las vías, evaluando sus campos visuales. ¿Cómo se evalúa el campo visual? Eso lo van a ver cuando ya sus prácticas de uso de oftalmología más adelante, pero es con la mirada al frente, fija, y empiezan a evaluar el campo visual, de dónde ve el primer dedo que vemos. Si lo veo aquí, si lo veo aquí, si lo veo aquí. Ahora ya, antes se hacía así, ahora ya hay equipos que simplemente les ponen ahí en los ojos y evalúan el campo visual, todo lo que ve la persona. Y finalmente, para terminar esta área, los potenciales evocados se analizan a través de un damero así. Esta es una pantalla, una computadora así. El damero va a emitir cambios de inversión, porque es blanco se vuelve negro, lo negro blanco, en varias fracciones de segundos, y establece las ondas formadas por la inervación de toda la vía visual. Y generalmente estos son los tipos de ondas normales que se pueden dar en los pacientes. El pico, como dice en la última frase, el pico de onda de interés se denomina P1 y es el que está, cuando el individuo está sano, va a tener una inflexión positiva, como lo ven acá, una inflexión positiva para arriba, en la prueba esta, ¿no? Acá vamos a ver una figura como está, acá es la velocidad. La velocidad y la velocidad. Así es como se toma la prueba en los pacientes. Como todo en evaluación de las vías visuales, es ojo por ojo. ¿Ya? No se puede evaluar los dos ojos a la vez, salvo que queramos evaluar convergencia o visión binocular. Pero si no, todo es un ojo se tapa y se evalúa el otro. Pasemos al sistema sensorial auditivo. En primer lugar, recordar que tenemos oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica. Oído medio, desde la membrana timpánica, huesecillos, martillo y un estribo, en este orden, y ventana oval. Y el oído interno, que va desde la membrana oval a toda la cóclea, ¿no? Ese es el oído interno. Y hay una estructura, no sé si está por aquí, hay una estructura que es la trompa de Stahl, que es la comunicación del oído medio con el exterior, que normalmente está cerrada y se abre cuando bostezamos o cuando masticamos. El laberinto, que forma parte también de todo el sistema de audición, pero no, su función no es audición, sino equilibrio, está formado por 3 conductos semicirculares y por sus órganos otolíticos. Y tiene que ver con aceleración horizontal, aceleración vertical, rotación de la cabeza, según el tipo de otolito que ya vamos a ver en unos minutos. Y ahí está la figura, pabellón auricular, conducto auditivo externo,
tenemos que ver, cuando vemos el oído, los receptores sensitivos de todo el aparato, no solamente audición, sino también del equilibrio. Y vamos a tener dos tipos de células ciliadas. Las células ciliadas en el utrículo, que señalan, perdón, tres tipos de células ciliadas. Las células ciliadas en el utrículo, que señalizan la aceleración horizontal, o sea, cuando voy a velocidad así, ahí interactúa, un carro, una bicicleta. Las del sáculo, que dan la aceleración vertical, cuando subo en un ascensor, cuando despega un avión. Y esas son las del equilibrio. Pero también tenemos células ciliadas, tres tipos de células ciliadas en el órgano de corte que funcionan con la audición. Cuando la onda sonora impacta en nuestro tímpano, se conduce a través de los huesecillos que van incrementando la potencia de la onda, llega a la ventana oval y mueve la endolinfa de la cóclea, activa estas células ciliadas en el órgano de corte, empezando la transmisión del sonido. La onda, el impulso, el potencial de acción que se va a conducir al cerebro para interpretar el sonido. Y vamos a hablar del órgano de Corti. Tiene una forma espiralada, está situado en la membrana basilar, toda la cóclea tiene receptores auditivos, como ya habíamos dicho, células ciliadas, que son altamente especializadas, cuyas prolongaciones perforan la lámina reticular. ¿Se dan cuenta cómo todas estas neuronas, que vamos a verlo más adelante en las células olfatorias, se abren paso para lograr su conexión? Las células ciliadas están compuestas en 4 hileras, acá las podemos ver, 4 hileras. 3 de células ciliadas externas laterales, el túnel formado por los bastoncillos de Corti, y 1 de las células internas medial al túnel. Está el túnel. Como ustedes pueden ver, hay 20.000 células ciliadas externas, 3.500 internas en cada cóclea, para poder determinar todos los tipos de sonidos. Recordar que tenemos sonidos agudos, sonidos graves y en diferentes intensidades. Además de esos sonidos agudos y graves, tenemos también los sonidos musicales, que son de diferente tipo de tono. Entonces, estas células ciliadas van a la membrana tectorial delgada, en la que la punta de los cilios están incrustadas. Se incrustan ahí, acá está la membrana tectorial, estas son las células y aquí están los cilios que se incrustan en la membrana tectorial. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas que arborizan alrededor de la base de estas células ciliadas se encuentran en el ganglio espiral, alrededor del cual es enrollada la cóclea. La cóclea tiene 2 vueltas y un poco más, no completa las 3 vueltas. Y ahí están las ondas de sonido, como les había dicho, hay de diferente amplitud, hay de diferente frecuencia. Tenemos estas ondas que son las ondas musicales y tenemos estas que son el ruido. A veces estamos concentrados en un tipo de sonido y tenemos un ruido alrededor. Ese ruido tiene este tipo de onda. El ruido que tratamos de no hacerle caso para concentrarnos en el sonido que queremos identificar. Esa es la velocidad de viaje de las ondas, una velocidad muy rápida, ¿no? 344 metros por segundo. Así viaja el sonido viaja con una velocidad en el aire, con otra en el agua y con otra en el sólido, en el suelo, digamos. Si acercamos la oreja a la pared, tiene una diferente velocidad.
ruido, si está muy presente, muy claro, llama nuestra atención, va a hacer que los demás ruidos no los escuchemos. Para tener una concentración, así como tenemos concentración visual, tenemos concentración auditiva. Y esto, bueno, es también un dato de interés cultural. Esto es importante. ¿Cuántos decibeles tiene cada tipo de sonido? Obviamente el silencio, si no hay ruido, cero. Tenemos acá una conversación. Mal, no la estoy haciendo conmigo, cuando ustedes conversan, 60 decibeles. El tráfico, aquí en la avenida Navides, 80. Una aspiradora, empieza en la casa a sonar la aspiradora. Si estamos en un edificio de departamentos, escuchamos todo. 90 decibeles. Un concierto de rock, ahora que se van a la fiesta de Paco. 120. Un despliegue de 150. Y como dice ahí en la lámina, hay sonidos muy intensos que llegan a ser dolorosos. Dolorosos. De 120 a 160 nos puede ocasionar dolor. Hay otros que son extremadamente elevados, hay intensos, hay moderados y hay débiles. Débiles es el que hablamos en secreto. Y eso, cuando pasamos a los 85 decibeles, ¿cuándo se da los 85? Desde acá, el tráfico de la ciudad. Ya podemos mencionar y ocasionar hipótesis. Ahora ustedes los jóvenes que tienen esta música tan estridente en las fiestas, al siguiente día, refieren que los días sucesivos son. Alguien habló fuerte. Sonido de la música muy alta. Como ustedes que son jóvenes, usan mucho el audífono, tienen que acostumbrarse. Una vez que se lo ponen, ahí bajando, hasta que lo escuchen bien. Porque a veces simplemente lo escuchamos y ya estamos. Siempre hay que tratar de escuchar en el menor volumen posible. No que no escuchen nada, pero en el menor volumen posible para no ocasionar hipoacusia. Si no van a ser los sordos de 40 años. Cada vez la sordera está gente más joven. Antes la sordera era a partir de los 70, 80 años. Ahora desde los 50 ya hay personas que escuchan. O sea, doctora, a partir de los 85 decibeles, daña la membrana timpánica. Produce hipoacusia. No sordera completa, ya se va a dañar. Y, por ejemplo, en un concierto muy fuerte, o sea, demasiado muy fuerte, no podría reventar ese No, se daña la parte sensorial. Para que un tímpano se rompa, tiene que ser un sonido demasiado fuerte o con una vibración muy alta. Por ejemplo, una tremenda cachetada que puede romper el tímpano. Una cachetada muy fuerte rompe. Y aquí está la transmisión de sonido, que tiene que ver con el órgano de Corr. Ya habíamos dicho que los huesecillos hacen que se mueva la endolinfa, el órgano de Corr genera los potenciales de acción en las fibras nerviosas, y cuando el sonido cesa, inmediatamente la membrana timpánica deja de vibrar, que también se llama, y cesa el sonido, ¿no? Cuando un sonido es muy intenso, el órgano se protege. Cuando un sonido es muy intenso, va a producir una acción refleja, como vimos los arcos reflejos del dolor, miramos, una acción refleja de los músculos del martillo y estribo, ocasionando que estos se relajen y ya no vibren y evitar que se dañe la ventana oval con toda la confusión sobre el órgano de Corr. Eso cuando ocurre, cuando estamos en una fiesta. Ahí se van relajando, si se van dando cuenta, escuchamos un poco ya no tan nítida la canción, pues seguimos bailando.
proporcional a la intensidad de los estímulos. Más intenso, mayor es el potencial de acción. Espero que voy a salir en tu video. Me dio un calambrecito. ¿Tus lentes tienen medida o son de descanso? Medida. Bueno, ¿Ah? No veo nada con los lentes. Porque tengo cicatriz acá. Tengo cicatriz. ¿Crees que puedes sacar mi celular con mi cargador por fin? ¿Dónde está? Me encanta hacer el cargador. ¿Cómo se ve? Mira, yo juego con la mano. Cualquier cosa se olvidó de la vida. De la parte ¿Qué me pones? Bueno, entonces continuemos. Ahí está ¿Qué era esa? la reducción. Que como les había dicho, proporcional al estímulo. Si el estímulo es más intenso, el potencial de acción va a ser intenso y puede haber una estimulación máxima según la intensidad del sonido y del tono y de la frecuencia del sonido. La localización del sonido. Nosotros tenemos la capacidad de que si hay un sonido por allá, inmediatamente voy a saber lo que es el sonido. Y eso es gracias a qué? A la posición de nuestras orejas. Ustedes ven las orejas están ligeramente hacia adelante, pero están hacia los lados. Entonces, como el sonido tiene una velocidad, va a llegar primero a la oreja que está más cerca al sonido. Por eso es que si yo estaba acá y suena allá, este oído va a recibir primero el sonido. Por lo tanto, eso va a permitir que yo tenga una localización de la fuente del sonido. Como me dice acá, aquí están los sonidos en ambas direcciones. Al mismo tiempo, en la vocal hay una diferencia, porque este sonido o este parlante está más lejos de este oído que de este oído. Y voy a darme cuenta que el parlante de acá para mí suena más cerca o más intenso y el que está allá más lejos suena más. Dígame. ¿Ese es el efecto Doppler? ¿El efecto? Doppler. Sí, sí, tiene que ver, porque eso es lo que se usan, por ejemplo, los delfines y las ballenas para la geolocalización. Sí, tiene que ver, pero para nosotros es más importante para seres humanos para detectar la fuente de los sonidos como manera de protección. Porque si es un sonido muy intenso que pone en riesgo mi vida, yo en lugar de correr hacia el sonido, me voy a alejar del sonido. Entonces, para eso sirve la localización del sonido. Y asimismo, voy a los
hipoacusia conductiva y la neurosensible. La conductiva tendrá que ver tanto con problemas en el oído externo como en el oído medio. En el oído externo tenemos el conducto auditivo externo, que puede ser bloqueado o tapado por un cerumen compacto. Eso se da sobre todo en los adultos mayores. Entonces, si está todo eso lleno de cerumen, la onda vibratoria no va a poder hacer vibrar el tímpano, entonces no se va a producir la audición. Si un niño pequeño se mete un frijolito ahí y lo tapa, no va a poder escuchar bien, porque no se va a poder mantener la vibración del tímpano. Y si tenemos a un paciente resfriado con una otitis media serosa, con el oído medio lleno de secreción densa, y que encima me empuja la membrana timpánica hacia afuera, tampoco voy a escuchar bien porque no va a poder vibrar esa membrana timpánica y transmitir el sonido. Esa es la hipoacusia conductiva. Y la hipoacusia neurosensitiva se trata por un daño neurológico. Está todo bien, mi conducto no está perfecto, mi membrana timpánica intacta, vibra perfectamente, mi oído medio también despejado, mis huesecillos no están soldados por un tema de artrosis, no, todo funciona perfecto, pero mi parte neurológica no funciona. Entonces, si no hay órgano de corte que envíe la señal para producirla en la corteza como sonido, no voy a escuchar. Esa es la hipoacusia neurosensitiva, que tiene que ver mucho con tumores, sobre todo en el octavo par craneano. Y ahí hay tres pruebas. La prueba de Weber, que la deben haber visto en su laboratorio, que es muy sencilla, que se coloca el diapasón en la parte del central superior, y si la audición está bien en ambos lados, se va a escuchar igual. Si hay una hipoacusia conductiva, se va a escuchar mejor el lado lesionado, y si mi hipoacusia es neurosensorial, se va a escuchar mejor en el lado sano. El sistema vestibular. Habíamos dicho que tiene sus tres anillos semicirculares y tiene el utrículo y el saco. Acá está el utrículo, acá está el saco. Y tiene toda una serie de otolitos que se van a mover en contra de la velocidad del movimiento de mi cuerpo. Si yo voy en un auto, si voy hacia adelante, mi endolinfa se va a mover también conmigo hacia adelante, pero los otolitos se van a quedar rezagados hacia atrás. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre perilinfa y endolinfa? La perilinfa está fuera y la endolinfa por dentro. Quien actúa directamente con los otolitos y con las células ciliares es la endolinfa. Entonces, como les decía, los otolitos se quedan rezagados para atrás para que luego se compensen, se equilibren y ya me hagan sentir que estoy en equilibrio, ¿no? Entonces yo cuando va el auto, nos lleva hacia adelante, sentimos el movimiento. Luego ya no lo sentimos. Ya nos adaptamos porque nuestros otolitos están equilibrados y van en la línea de luz. Lo mismo pasa en el movimiento vertical, en giro, en inclinación hacia adelante, hacia atrás, porque alguien me empuja. Pero hay otros reflejos que actúan paralelos a este eje, que son el cerebelo, y son algunos otros reflejos también musculares. Si alguien me empuja, mi endolinfa se va a ir adelante, mis otolitos para atrás, y la reacción que va a crear el otolito es que yo me paro, que me caiga para atrás. Pero inmediatamente actúan todos mis músculos de reflejo y más bien van a hacer que me vaya más adelante. Entonces finalmente me voy a dar cuenta, toda esta fracción de segundos, que me estoy yendo adelante y ya me voy a morir. ¿Qué pasa cuando los otolitos por una infección respiratoria están adosados, están pegados, no funcionan bien? No va a haber esa contrarrespuesta. Cuando yo me incline hacia adelante, voy a perder el equilibrio y me voy a ir hacia atrás. Es por eso que todos los que sufren de síndrome de Meniere muchas veces no pueden simplemente caminar. Caminan agarrados de las paredes o agarrados de alguien, no tienen el equilibrio, sienten que se caen.
Al parecer, como tenemos en ambos oídos los canales circulares, lo que hacen es ubicar nada más que algo está pasando, que un movimiento se está iniciando. Pero la función del equilibrio ya lo toman los otros. Es como un aviso, como un switch. Cuidado, algo está pasando, algo está cambiando. Nada. Más de eso no se ha podido investigar de los canales semicirculares. Y como les había dicho, tenemos la rotación de la cabeza que va a hacer que la endolinfa va a ir de un lado a otro en los canales semicirculares, ¿no? Y ya todo esto lo que les acabo de explicar. Y como les había dicho, los canales semicirculares ayudan a la predicción. Es decir, está pasando algo, pónganse activos al resto del sistema, que son los otonitos y las células ligadas en la endolinfa. Así como había potenciales evocados oftálmicos, también hay los auditivos, ¿no? Y son discos que se ponen en la zona temporal y se miden con una serie de sonidos de clic todo el trayecto de toda la sensación auditiva. Se pone el clic, que es el que va a marcar el inicio, de 0.1 metros por segundo a una intensidad de 10 Hz, y esta es la intensidad del sonido que se pone como umbral para hacer la evaluación. Y tiene 7 ondas que la vamos a ver acá, que evalúan todo el sistema, desde el órgano de Corti hasta que llega a la corteza temporal. ¿Ya? Y aquí están las 7 ondas que se forman, que todas deben ser positivas, algunas veces se montan como esta de acá, no hay mayor problema. El mayor problema es cuando la separación entre una y otra se hace muy extensa o una de las ondas no aparece, entonces hay algún problema que no señala el lugar. Si esto pasa aquí entre 2 y 3, tengo un problema aquí en el nervio coclear, en el urinoma. Y aquí está, para que recordar esta foto, potenciales evocados auditivos no necesita de la participación de la persona, solamente son imágenes que se ven, ondas que se forman ante el estímulo auditivo, y sirve para evaluar un bebé que tenemos la sospecha de una lesión que le produce sordera. Esos niños que hacemos ruido no siguen por la mirada del ruido, entonces ni siquiera se ponen alerta, entonces nos hace sospechar de que hay un problema ahí, y con eso podemos detectar a tiempo la sordera, que se puede tratar con un implante coclear. Recordad que el implante coclear se pone antes de los 5 años. Después de esto, ningún implante coclear ya remedia la situación, y sobre todo para el lenguaje, que está relacionado con la audición. No tengo audición, mi lenguaje va a ser muy defectuoso, o simplemente no va a existir. Pasamos al olfato. El olfato está relacionado al gusto. Comparten algunas vías, forman parte de la memoria, tanto el olfato como el gusto, y nos hacen evocar recuerdos pasados. Tenemos memoria del olfato, memoria del gusto. En cuanto a intensidad, está desarrollado en el olfato, intensidad de olores. En el gusto más bien no hay esa variación de intensidad, solamente se reconocen los sabores. Y permiten diferenciar N compuestos. N compuestos solamente por el olor, por los ojos conectados. Puedo saber de cuando esto es una manzana, me estás haciendo oler una rosa, me estás haciendo oler una piña, ¿no? Hay una serie de asociaciones entre los olores y el gusto. Mediante la percepción de la comida en la boca podemos determinar qué ingredientes. Hay personas que tienen esto muy desarrollado. Los chefs, los sommeliers, que tienen muy desarrolladas las papilas gustativas, y con solo probar un alimento, saben todos los ingredientes que hay.
visto en embriología, en histología, hay células madre totipotenciales que son capaces de transformarse en diferentes tipos de células del cuerpo, pero esas son cuando tenemos el embrión. Si ya tenemos más grandes, tenemos algunas células madre que son capaces de crear unas nuevas células del mismo tipo en donde están. Estas células madres son capaces de convertirse en neuronas olfatorias. Estas neuronas olfatorias mueren y son renovadas. Y mueren con el uso, cada vez que tenemos una sustancia irritante o con el tiempo, van cambiando estas neuronas olfatorias. Acá tenemos el mismo gráfico, pero aquí vamos a hablar de los glomérulos olfatorios. Los glomérulos olfatorios, que son estos, están formados, de la lámina girosa, por estas prolongaciones de las neuronas olfatorias que se unen con las otras células, el penacho y las células, las células mitrales. Estas de acá son las células estas de acá son las células del penacho y estas son las células mitrales. Todo esto es el glomérulo olfatorio. Los bulbos olfatorios también contienen células periglomerulares. ¿Cuáles son? Estas de acá, que no tienen axones y que se encargan de inhibir esas células de sinapsis que tienen dendritas laterales que excitan a la célula granulosa por medio de este neurotransmisor, el glutamato. El glutamato es el que activa estas células granulosas y inhibe a las células mitrales y de penacho, ¿no? Por medio de la liberación GABA. O sea, tanto el glutamato como el GABA intervienen en el olfato. Todo esto de acá es lo que va, todas estas ya ramificaciones van a la corteza olfatoria a través de qué? Anatomía. Dicen que no están haciendo anatomía de esto. Bueno. El epitelio olfatorio tiene también terminaciones libres, que son las fibras trigeminadas del dolor. Estas se activan por sustancias celulares. ¿De cuáles son? El mentol, más allá acá donde está, el mentol, la menta, el cloro. Esas son las que generalmente, si son muy intensas, destruyen estas células ganglionares, estas células estas neuronas olfatorias. ¿Ya? Y además, no solamente sentimos el olor, sino son tan irritantes que nos causan estornudos, que nos causan mucosidad, dinorrea, ya que es la epífora, y otro tipo de reflejos cuando empezamos a estornudar muy rápido, muy seguido. Las células de penacho que hemos visto en la lámina anterior son semejantes funcionalmente, pero las células mitrales y las del penacho terminan en las neuronas piramidales de 5 regiones olfatorias, y ahí las tienen, las 5 regiones. Las 5 regiones olfatorias. El núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. Desde ahí van a ir a la corteza frontal y al tálamo. Estos aspectos emotivos, que son los recuerdos que nos ocasionan los olores, se dice que son proyecciones no de estas, de lo que acabo de mencionar, sino de proyecciones límbicas que están en la amígdala y en el hipotálamo. Esa es la relación entre todo este trayecto de las neuronas olfatorias y el sistema límbico. Para volverles a hacer recordar que hay muchas cosas que en el sistema nervioso no se conocen, pero lo que sí se tiene claro es que muchas estructuras tienen conexiones para
de detección para cada olor. Con cada olor nosotros vamos a necesitar una cantidad de estímulo o de concentración del olor para poder sentir. Hay sustancias que no generan ningún olor y son nocivas. Hay sustancias que tienen en mucha fragancia y con una pequeña cantidad se pueden sentir. Entonces, eso es el umbral del olor. Es diferente para cada sustancia. No es como cuando veíamos el umbral de potencial de acción del músculo, que decíamos que ya tenía un nivel determinado, con el potencial del dolor, el olor no. Cada olor tiene su umbral y la concentración necesaria para sentir ese olor. Ahora, no todos los individuos tienen el mismo umbral para cada sustancia. Por eso les decía que tanto como el gusto como el olfato depende de la sensibilidad o de la capacidad de percibir y diferenciar los olores. Y por eso les ponía esto. Hay personas expertas en la catadura de vinos que pueden sentir todos esos sabores en cada copa, que si el frutado, que si la madera, que si una serie de ellos. Y hay personas que solamente sienten de pronto que es sabor a madera, hay más que, ¿no? Pero no, hay personas que tienen mucha sensibilidad, que no necesitan una cantidad mayor para alcanzar el umbral del olor y detectar el olor específico de cada cosa que huele. Y la adaptación. De todas maneras, inclusive estas personas expertas en detectar olores entre uno y otro, los mezclados inclusive, también tenemos la adaptación del olor, que es muy rápida, que ante un estímulo constante, como debemos haber visto en la práctica de laboratorio, se pierde la sensación del olor y necesitamos un reposo para volver a sentir. No es necesario incrementar la concentración, sino descansar las células olfatorias para poder volver a sentir. Pasamos al gusto. Tenemos más de 10.000 bulbos gustativos, que no solamente están en la lengua, también están en la epiglotis y en las amígdalas. Cada bulbo, primero, se conocen 4 tipos de células diferentes en el bulbo gustativo: basales, oscuras, claras, intermedias. Este es un bulbo. Aquí, como ven, hay diferentes colores de células. Cada bulbo tiene, no es que un solo bulbo tiene un solo tipo, no, tiene todos estos tipos de estas 4 tipos de células diferentes. Cada bulbo, a su vez, tiene 50 a 100 células. Bien cargaditos, bien activaditos. Y estas células tienen microvellosidades que van al poro gustativo. Aquí está el poro gustativo. Esto es lo que se ve en la superficie de la lengua, el poro gustativo, por donde emergen estos cilios de estas células del bulbo gustativo. Aquí sabemos que cada bulbo recibe unas 50 fibras nerviosas, o sea, de diferentes lados vienen las fibras nerviosas que inervan ese bulbo olfatorio. Y cada fibra nerviosa tiene impulsos de 5 bulbos en promedio. Para una fibra nerviosa va a lanzar a 5 bulbos, pero cada bulbo puede tener varias neuronas inervando. Al final, el bulbo tiene varios estímulos. Cada célula nerviosa solo inerva a máximo 5 a 5 bulbos, ¿no?, en promedio. Estas células son sustituidas continuamente, se van deteriorando. Cada vez que las usamos y con el tiempo se van deteriorando. Tienen una vida muy corta, bien linda. Aquí está lo que les decía, que también se encuentran papilas gustativas no solamente en la lengua, también en el epiglotis, en el paladar blanco, en la faringe y en la
las papilas de la lengua laterales. Incluso algunos dicen que también las amígdalas pueden haber algunos bulbos gustativos. Ahí pueden ver en esta figura cómo este bulbo tiene varias fibras que lo están inervando. Cada fibra es de una neurona que a su vez inerva a otros 3 o 4 bulbos más. Esto es un poco de láminas histológicas para que vean los diferentes tipos de papilas. Acá tenemos las fungiformes, las caliciformes y las papilas foliares. Esta primera fungiforme no es una papila gustativa. Esa tiene otra función que tiene que ver con la limpieza de la lengua, con la humedad de la lengua, en fin. La distribución también es diferente. Por ejemplo, estas papilas caliciformes se van a encontrar aquí al final de la lengua, en esta forma de acá como en B invertida, y las otras se van a encontrar en la parte anterior de la lengua. Aquí, importante saber que estas papilas, por ejemplo, son papilas, son papilas que tienen estos chiquitos de acá, y estos de acá, son bulbos olfatorios. Esta papila, que es una papila circunvalada, tiene los bulbos olfatorios aquí en la pared interna. Sin embargo, estas fungiformes tienen las papilas gustativas así en la superficie. Y lo que les había dicho, estas circunvaladas se encuentran aquí en forma de B invertida, también la foliada se encuentra por acá, en cambio las fungiformes se encuentran más en la punta de la lengua. Las vías del gusto. Tenemos el estímulo acá en la lengua, son 2 tercios anteriores de la lengua por el facial y el tercio posterior por el glosofaringio. Aquí está. Séptimo, noveno. ¿No? Y la parte que también hay acá, habíamos dicho en la epiglotis, está por el neomural. Estos se van al núcleo solitario, ya habíamos hablado del núcleo solitario cuando hablábamos de las vías piramidales, del sistema límbico, y del núcleo solitario se van a esta región medio-medial, que es donde se procesa el centro integrador del gusto, para diferenciar los sabores. Ahí están las 5 modalidades del gusto: dulce, agrio o ácido, el amargo, el salado y el umami. El umami hace mucho tiempo no se hablaba del umami, sin embargo hace muchos años, en algunas, sobre todo en el oriente, sí se hablaba del umami, ahora está reconocido como un sabor más. El sabor umami, como dice ahí, se agregó a los 4 sabores clásicos, pero se sabía de su existencia desde hace unos 100 años. Y es otra modalidad gustativa. Para identificarlo tendríamos que probar el Ajinomoto. Ese es el sabor umami, si seguro ustedes lo han probado. Un sabor ciertamente extraño, que no lo podría decir. No encaja en ninguna de las otras 4 categorías. Ni salado, ni ácido, ni agrio. No encaja. Entonces, sí, ese sabor es el sabor. Que yo no he encontrado, creo que no hay ningún otra cosa que tenga ese sabor más que el ajinomoto. Y como ahí dice, es el glutamato monosódico, que es el ajinomoto, que se usa en la cocina asiática. Ya habíamos dicho que hay papilas gustativas en otros lugares, que son la epiglotis, en los lados laterales de la faringe, y algunos dicen que incluso las amígdalas. Y ahí están los sabores y cómo se producen, cómo participan algunos conductos selectivos para su identificación, y el umbral del gusto.
como les había mencionado antes, no hay intensidad de gusto. No hay tristes de una intensidad de salado superior a esto. Salado es salado. Punto. Dulce es dulce. Que si yo como mucho dulce o poco dulce, eso no es intensidad. Entonces, difícilmente podemos hablar de intensidad en el uso, pero sí podemos hablar de tipos de sabores y del umbral del gusto. Hay una concentración mínima, como está en esta tabla, hay una concentración mínima para sentir el sabor. Una muy pequeña cantidad, no sé, se me ocurre que una muy pequeña cantidad de amargo, ¿cómo lo vamos a sentir? Primero porque el sabor amargo, como está identificado en la parte posterior de la lengua, yo necesito paladearlo, disolverlo y al tragarlo, recién lo voy a sentir, porque está en la parte posterior de la lengua. Entonces, si tengo un puntito de nada, no lo voy a poder.